bienvenidos a este segundo foro empresarial online. El nuevo ahora, haciendo negocios en tiempos de COVID. El día de hoy tenemos a invitados de lujo, está aquí con nosotros nuestros paneles internacionales, nuestras autoridades y sobre todo gracias a la alianza que tenemos con UPB, con Comteco, llegando a todas las familias acá en Cochabamba. Espero que estén disfrutando de un delicioso almuerzo y puedan estar con nosotros juntos acompañándonos en el foro. Voy a dar las palabras a nuestro líder, a nuestro rector, al doctor Manuel Olave Sarmiento, PhD, para que dé las palabras de inauguración del segundo foro. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades de la Federación, de la Cámara, Comteco, para este segundo evento que prepararon la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio. En momentos de crisis es cuando salen las personas que responden a esa crisis. Así que en momentos de guerra salen los héroes, en momentos de esta guerra también salen nuestros héroes, que es el personal médico, el personal que está sacrificándose para salvar vidas en nuestro país ante esta terrible pandemia. Pero también salen aquellas organizaciones que por su responsabilidad social, especialmente del empresariado cochabambino, por su responsabilidad social quieren contribuir a este grupo de héroes que en estos momentos de ellos depende la salud de nuestro departamento y de nuestro país. Este esfuerzo de responsabilidad social liderizado por la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria, apoyado por la Federación y obviamente por la Universidad Privada Boliviana como parte fundada y creada por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, como parte del empresariado, la Universidad del Empresariado. No podíamos estar ausentes de esto. Y es así que hemos organizado un evento de primer nivel, un evento académico donde tenemos personas con muy alto perfil académico y ya las van a ir conociendo. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos ellos. Muchísimas gracias por cooperar en este importante seminario. Es importante porque vamos a explicar cómo funcionan las empresas en tiempo de crisis. Entonces, es algo que vamos a utilizar, pero lo fundamental es que con esto vamos a conseguir contribuciones para que nos ayuden a ayudar a quienes están en estos momentos viviendo los momentos más difíciles, protegiendo nuestra salud. Entonces, felicito pues a nuestro empresariado, como siempre, que sabe responder a las necesidades de su pueblo. Y una vez más, la colaboración de la universidad con nuestro empresariado, con nuestro pueblo y principalmente en esta situación difícil es total. Y doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos y colegas de universidades extranjeras que nos van a iluminar hoy día con sus brillantes disertaciones. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Olave por esas palabras. Entusiasmados de verdad porque tenemos grandes estrellas, doctor, que hoy van a compartir con nosotros y con toda la ciudadanía sus conocimientos de otros países que sin duda alguna pueden ayudar muchísimo al empresariado nacional. A continuación tenemos las palabras de inauguración por parte del presidente de la Federación de Entidades Privadas de Cochabamba, el señor Javier Bellón. Javier, bienvenido. Buenas tardes, saludo a todos, quiero abreviar mi saludo, me gustaría saludarlos a cada uno, pero definitivamente tenemos que aprovechar el tiempo de gente valiosa que hoy va a transmitirnos su mejor saber, entender y conocer. Y es lo que necesitamos ahora,
empezar a interactuar con la gente que de una u otra manera ha tenido la capacidad de tener una visión más allá de las mezquindades que se generan en las regiones, en los actores políticos, en los actores de todo orden, pues definitivamente es el tiempo de la gente objetiva, de la gente que ve en una dimensión técnica. Esto nos debe permitir, obviamente, trabajar en la investigación, trabajar en el desarrollo de nuevas formas de hacer negocios, que es lo que ustedes van a plantear. Pues felicitarlos a todos ustedes porque son esa gente necesaria que se requiere en estos tiempos de crisis. Y agradecerles a nombre de todo el empresariado, porque sé que con la contribución de ustedes van a cambiar modelos mentales, va a haber nuevas formas de ver las cosas y eso tiene que ayudarnos a contribuir a que pues definitivamente haya nuevas formas de hacer negocios y aterricemos en resultados concretos. Bienvenidos, muchas gracias en nombre de todo el empresariado por el esfuerzo que ustedes hacen de compartir su mejor saber, entender y conocer. Muchas gracias, Javier. Y de igual manera queremos dar la bienvenida en este momento al gerente comercial de Comteco, Carlos Ayala, que también nos va a dirigir unas cuantas palabras. Esta fusión realmente está potenciando a la información para que pueda llegar a toda la gente a través de la televisión por cable. Carlos, muchas gracias y bienvenido. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy buenas tardes. Mandar un cordial saludo a todas las autoridades de la UPB, un cordial saludo al presidente de la Federación de Entidades Privadas de Cochabamba, a los presidentes y directores de las cámaras de industria y comercio. Para Comteco es muy importante tener esta alianza y poder transmitir a través de nuestros canales 220 en digital, 49 en analógico, este segundo foro internacional. Como bien lo mencionaban, el tener esta sabiduría y poder compartir todo este know-how con toda la gente de Cochabamba, Bolivia y el mundo, para nosotros es importante. Queremos inaugurar con las mejores vibras este segundo foro internacional y Comteco se suma a este gran emprendimiento. Muchas gracias, Carlos. Recordamos a toda la gente que nos está viendo a través de las líneas de que todo esto se está haciendo en beneficio de nuestros médicos. Una campaña que conjuntamente va apoyada por ATV, una red nacional también. Muchísimas gracias también por el soporte y el apoyo. Y bueno, pues para ya iniciar, para toda aquella gente emprendedora y todo, Sergio, tenemos que presentar a un máster dentro de la línea, ¿verdad? Gracias, Giovanni. Antes de que lo vayas presentando y des un poquito de la cobertura de este gran amigo, de una gran profesional, que ya lo veo ahí sonriendo, que Alejandro, pues han sido grandes palabras que hemos recibido de grandes líderes, sobre todo en estos momentos estamos trabajando muy fuerte, ¿no? En este esfuerzo de poder haber acompañado al empresariado, pues la UPB siempre acorde a cada una de las actividades. El segundo foro empresarial, espero que logre generar todas y cada una de las expectativas de ustedes acerca de la interacción que vamos a tener. Yo veo en sala ya también está Rodrigo, Nicolás desde Costa Rica, están también escuchando a nuestros amigos de La Salle, Barcelona, está ahí Juan Alberto Casas, bienvenido Juan Alberto, y obviamente Henry, querido amigo Henry desde Suecia, está viniendo a compartir con ustedes. Saludo también al presidente de la Cámara de Comercio y al presidente de la Cámara de Industria, que con ATV están desarrollando la iniciativa de Televida. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber generado esta iniciativa y sobre todo Comteco, la Federación de Empresarios Privados y la UPB con este segundo foro internacional. Querido Giovanni, por favor, presentemos a Alejandro Ruelas. Muchas gracias, Sergio. Vamos a presentar a un ícono, seguramente muchos lo habrán reconocido ya, una figura que la vemos habitualmente en CNN. Él es Alejandro Ruelas Gossip, es PhD. Si me equivoco en algo, por favor, Alejandro, luego me corriges. Mi inglés no es tan bueno como tú. Pero él ha formado parte de la University of Miami, Miami Business School Professor of Strategy and Innovation, New York University Stern School of Business, Center for Globalization Research Professor del 2015 al 2016, Universidad de Navarra School of Economics and Business Clinical Professor of Strategy and Innovation de 2018 a 2019, Education PhD in Strategy from the University of Northern Carolina, Chapel Hill,
Master of Science in the Management of Technology from the Massachusetts Institute of Technology, Bachelor of Science in Industry Engineering and System Dynamics from Monterey Tech, Massachusetts Institute of Technology, Bachelor of Science in Industrial Energy and Systems Dynamics from Monterey Tech. No sé si lo dije bien, Alejandro, pero de verdad es un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias por ese gran corazón y por todo el apoyo que nos estás brindando en esta oportunidad. No, te agradezco mucho, feliz. Voy a empezar a compartir pantalla, si te parece bien, Giovanni, para... Adelante, adelante. Entonces, vamos a ponerla... Share screen. Perfecto, entonces vamos a empezar con esto. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por tantos amigos. Ya me llegaron varios mensajes de exalumnos y de grandes amigos como Edwin Durán o Daniel Monroy y por supuesto el Sergio, que tenemos ya una excelente relación y me alegra mucho poder estar en este evento de Cochabamba. He estado en Cochabamba, como algunos de ustedes saben, desde 1994, fue la primera vez, en un congreso que organizó las Naciones Unidas y desde ahí he ido a Cochabamba muchas veces y también fui profesor de la UPB en el máster de administración, entonces pues tengo grandes amigos y grandes recuerdos, siempre feliz de estar siempre en relación con Bolivia y en particular por Cochabamba. Bueno, miren, el tema de hoy es precisamente con lo que comentamos, cómo hacer negocios en esta... Yo no quisiera decir after del virus, porque creo que el virus es una cuestión que llegó para quedarse tristemente y creo que vamos a tener que coexistir con el virus. Entonces, eso hace un cambio. Al principio lo estábamos llamando de coronavirus aftermath, pero la verdad es que el aftermath no lo veo muy cercano y más bien es cómo coexistir con el virus. Y entonces he identificado 3 líneas estratégicas que creo que son las más relevantes para los negocios el día de hoy. Y voy a ir una por una. Tengo unos cuantos slides y, por supuesto, Giovanni, cuando quieras interrumpir o cualquiera de los demás que quieran interrumpir, feliz de hacerlo. Entonces, bueno, empezamos con el primer slide. El primero, obviamente, tiene que ver con un nuevo contexto conceptual que tiene que ver con la teoría de juegos. Nosotros, desafortunadamente, hemos durante muchísimos años hablado de esta cultura conceptual de maximizar ganancias que viene desde el siglo XVIII, que está, la verdad es que bastante equivocada, pero que mucha gente la sigue todavía y piensa que funciona. 2 siglos después, unos economistas como Warren y Pareto encontraron que cuando se maximizan las ganancias, la mayoría pierde. Entonces, está demostrado económicamente, pero hay mucha gente que sigue pensando que eso es el paradigma y es un gran error. La escuela conceptual más importante para mí se generó en los 40 del siglo XX y la lidera, como ustedes saben, John Nash, el Premio Nobel de Economía en el 94, y él habla básicamente de un concepto que a mí me gusta llamarle el concurso de los subóptimos. Es decir, más que maximizar ganancias, lo que tenemos que hacer es que los demás jueguen mi juego. O sea, no se trata de yo ganar y los demás perder. Y definitivamente esta cultura conceptual lo que tiene que hacer es quitar el concepto de ganar-perder y tener el concepto de ganar-ganar. Entonces, la nueva definición de ganar no es que el otro pierda, sino es que los demás jueguen tu juego. Entonces, quiere decir que la estrategia, en pocas palabras, serían 3 simples cosas muy claras en cambiar el juego. O sea, si no estás cambiando el juego, no estás innovando y por lo tanto no estás haciendo que los demás participen. Esta idea tonta de las metáforas de negocios que están basadas en deportes y en guerra son totalmente equivocadas. En los deportes la medalla de plata no la gana nadie, más bien todo el mundo pierde la de oro. La medalla de plata no se gana, la de bronce menos. Y esa metáfora de deporte la verdad es que no funciona porque en el deporte la mayoría son perdedores, no ganadores. Entonces esa metáfora para los negocios no nos funciona. La de la guerra menos porque en la guerra muere gente. Entonces necesitamos una nueva plataforma conceptual y más ahora, precisamente con lo que está pasando con el virus, tenemos que entender que nuestra cultura tiene que ser una cultura de hacer que los demás jueguen. Vamos a explicar esto más claramente. Entonces, el primer punto que creo que quería anotar es ese. Entonces, ahora voy a ir pasando de diferentes conceptos y los que estén interesados, esta fue Top Story del 2018 en la revista de Harvard. Entonces, voy a hablar sobre este artículo. Cualquiera que lo quiera está accesible en Harvard o de sus puede dar sin ningún problema. Y también voy a hablar de este otro artículo que se publicó en Academy International Business y habla precisamente de este concepto
the race to the top. O sea, y el primer concepto, elemento que quiero participar es precisamente esto. Esto nada más como referencia, el Departamento de Estado americano, allá por el 2018, hace apenas 2 años, cambió las estrategias del mundo emergente y según este mail que me mandaron del Departamento de Estado americano, está basado en un artículo que publiqué en 2016 en la revista Harvard. Entonces, todo lo que voy a comentar el día de hoy ya es algo afortunadamente aceptado en prácticamente todos los continentes, que la idea de cómo operar por el mundo emergente estaba equivocada, porque está basada desafortunadamente, y no quiero entrar directamente para no perder tanto el tiempo, pero lo vamos a ir viendo. Entonces, el primer punto tiene que ver con una crítica muy fuerte a un economista del siglo XVIII también, que desafortunadamente mucha gente lo sigue porque creo que no entienden bien de economía, y este economista es David Ricardo. David Ricardo básicamente acuñó lo que es la teoría de trade y toda la teoría que existe de ventaja comparativas, que la verdad es que está bastante obsoleta, pero mucha gente piensa que está bien. Ha generado un mundo de resto de bottom, los países pobres, que solamente se justifican en su existencia por la mano de obra barata, y ahí es donde se van todos los ensambles y toda la parte barata de la manufactura. Y el resto de todos los países ricos que están más desarrollados. Obviamente hay una correlación clarísima entre el desarrollo de tecnología, el resto de top, y el no desarrollo de tecnología, el resto de bottom. México posiblemente es el país más afectado con esta idea de David Ricardo. David Ricardo, nada más para los que lo recuerdan, un economista del siglo XVIII, de origen portugués, que obviamente fue a Inglaterra a vivir, y él decía que Portugal tenía una ventaja. Decía que la ventaja de Portugal era que tenía la mano de obra más barata que Inglaterra y por lo tanto tenían que aprovechar los negocios intensivos en mano de obra. Y obviamente por eso el día de hoy Portugal sigue siendo más pobre, o será toda la vida más pobre que Inglaterra. Entonces, y esta definición de posicionarte como mano de obra barata es una definición que es bastante obsoleta, que tristemente mucha gente la sigue usando y quieren favorecer inversión extranjera directa para que inviertan en trabajos baratos. Ahorita estaba viendo unos compañeros de Costa Rica. Bueno, Costa Rica, como ustedes lo saben, en un día perdió el 40% de las exportaciones porque Intel decidió irse a Vietnam. Entonces, por más que han tratado los ticos de que se mantenga algo de ahí, la realidad es que se perdió muchos trabajos. Y claro, porque los ticos querían ganar más dinero como debe de ser, crecieron su nivel de vida y por supuesto que Intel decidió un buen día que se iba del país. Entonces, esta cultura de importar el conocimiento externo y yo solamente tener la mano de obra barata es una cultura que no funciona. Los americanos, que seguramente es el país que peor lo hizo, sacó toda su manufactura y la envió a países pobres, retrasando 50 años el desarrollo de la robótica. Porque prefirieron pagar barato en ensambles baratos en los países pobres, como México, que desarrollar una cultura de la cuarta revolución industrial. Entonces, ahora que obviamente estamos en un momento del virus, nos damos cuenta que los trabajos que primero se terminan son los doing jobs. El concepto de doing jobs le llamo al concepto que tiene que ver con los trabajos de hacer, de ensamblar, de contacto. Los trabajos de thinking se pueden hacer remotamente. Entonces, hablamos de una dicotomía muy interesante. ¿Tu país o tu ciudad tiene thinking jobs o tiene doing jobs? O sea, ¿qué hay más en tu país? Y más que país, yo quisiera también introducir una nueva dicotomía, que es la dicotomía de la ciudad que piensa, thinking city, versus la ciudad que hace, doing city. Entonces, ahí también quiero ofrecer esta nueva dicotomía, porque el país pobre, el país rico, ya es un concepto muy obsoleto. Hoy hablamos más de ciudades que piensan o ciudades que hacen. El mismo Estados Unidos tiene muchas ciudades de hacer, no de pensar. Tiene unas cuantas ciudades en este país que son de pensar, que la verdad son muy pocas y la mayoría son ciudades de hacer. Pero también encontramos en países pobres o emergentes, encontramos ciudades que piensan. Y creo que el ejemplo más interesante fue lo que vivimos nosotros hace unos 2 años, cuando Jeff Bezos estuvo en la búsqueda de dónde poner su segundo headquarters de Amazon, y todas las ciudades de Estados Unidos estaban tratando de convencerlo que lo pusiera en su ciudad. Era patética ver el desfile de alcaldes de ciudades americanas convenciendo con tácticas de bajo costo a Jeff Bezos que se posicionara en sus ciudades. Al final, Jeff Bezos decidió Nueva York, que era la ciudad más cara. ¿Por qué? Porque Nueva York, precisamente en 2008, con una iniciativa de Michael Bloomberg, había iniciado el campo de Applied Science y de Basic Science más importante del mundo, que pasa en la isla de Roosevelt. Como usted sabe, es una inversión multibillonaria y Michael Bloomberg convocó a las universidades más avanzadas en tecnología
se apuntaron todas para el concurso. Al final, la que ganó, fue muy interesante, fue una dupla que se llama Cornell Tech. Cornell es la Ivy League más grande de Estados Unidos y el Tech habla del Tecnión de Israel. Es decir, la dupla ganó una ciudad pensante, Haifa, en Israel, con una ciudad pensante en Estados Unidos, que es Nueva York. Entonces decidió irse a esa ciudad. Al final de cuentas hay problemas ahí políticos para establecer el segundo headquarters, pero lo interesante es que decidió, porque ahí estaban los Thinking Jobs, iba a traer 50,000 personas de un promedio de $100,000 cada una. Yo estuve luchando a través de CNN de que lo hicieran en Miami, porque Miami, como ustedes saben, Jeff Bezos creció en Miami, en Palmetto Bay, porque su padrastro es un cubano, por eso el apellido Bezos. Y al final de cuentas no pude convencerlo y él se decidió irse a Nueva York, pero yo trataba de darle algún aspecto emocional de Miami, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque imagínense el impacto de una ciudad cuando llegan 50,000 empleos nuevos de $100,000 promedio. Entonces, evidentemente, estaba hablando de Thinking Jobs. Entonces, para mí, la principal lección de este virus es que nosotros tenemos que lograr que nuestros trabajos, y ojalá Cochabamba se convirtiera en una Thinking City, fueran Thinking Jobs. Hay ejemplos de Cochabamba muy interesantes que me han contado Sergio, nuestro querido amigo mutuo Daniel Rotig, etcétera, de ejemplos de Cochabamba sumamente atractivos que hablan claramente de esfuerzos muy determinantes de ser una Thinking City. De la idea del país entero, si nos vamos a ponernos en ciudades, porque la ciudad en el 2050 será la habitación del 75% de la gente en el mundo. Es decir, la ciudad se convierte en el nuevo centro de gravedad y por lo tanto tenemos que ver cómo poder lograr ciudades que piensan o ciudades que hacen. Entonces, el primer elemento de la ciudad que piensa es este, race to the top. Es decir, nosotros tenemos que lograr que todo lo que produzcamos en esta ciudad sean del mayor valor posible. Miren, esta investigación la tengo haciendo los últimos 20 años de todas las empresas más exitosas de la historia y he encontrado que las empresas más exitosas de la historia comparten 3 elementos. Uno, son las que dan más valor en el segmento donde participan. Segundo, tienen un valor orquestado de otras compañías en su plataforma, lo voy a explicar claramente eso qué significa. Y tercero, son empresas que no venden productos, sino que cuentan historias. No necesitan ni siquiera marketing porque lo que comunican es tan interesante que la gente hace cola para comprarlas. Entonces, me puedo ir una lista tremenda de empresas exitosas de los últimos 200 años y vamos a encontrar que siempre tienen esa característica. Son los más valiosos del segmento y por lo tanto pueden dar los mayores precios del segmento. Segundo, orquesta el valor de otros de sus plataformas. El mismo Steve Jobs, en la película de su vida, del 2015, él dice que él no es un manager, él dice que él es un orquesta conductor. Es un director de orquesta, que es la nueva posición del siglo XXI. Y el tercero, las historias. Pero bueno, vamos a enfatizarnos primero en esta parte inicial del Race to the Top. Porque la idea es cómo poder tener una cultura donde todo lo que hagamos tenga el mayor valor. ¿Por qué es importante esto? Muy sencillo. Nos damos cuenta en el virus que la eficiencia es sobrepasada por la resiliencia y la redundancia. Te explico. La eficiencia lo único que ha hecho es hacer baratas las cosas. El low cost es lo peor que le ha pasado en la historia de la humanidad, porque el low cost lo que ha hecho es acercar muchísimo el precio con el costo y deja los márgenes más pequeños con la justificación de la eficiencia. La eficiencia hace los procesos rígidos. Hoy nos damos cuenta que la economía está inducida en coma. La economía no está mal en el planeta, está en un coma. ¿Por qué? Porque tuviste que inducirla en coma para que pudieras solamente tener 2 elementos. Uno, ser alimentado y tener higiene. Entonces, las empresas que están relacionadas con la higiene y con la alimentación están booming. Pero esas empresas no son capaces de satisfacer la demanda tan creciente. La gente está en sus hogares y consumen mucho más que antes porque están en los hogares precisamente. Y sin embargo no hay capacidad. ¿Por qué? Porque las empresas han privilegiado la eficiencia. Es un gran error. La eficiencia es una gran trampa. El hacer las cosas baratas no es sostenible y es probablemente para los países pobres. Las empresas más exitosas de la historia siempre tienen márgenes más altos. ¿Y por qué el margen alto funciona? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de pagar a la gente por pensar. Así como nosotros ahorramos dinero para el futuro, nosotros tenemos que ahorrar ideas para el futuro. Yo tuve la fortuna, es una bendición sin duda, que mi primer trabajo como ingeniero fue en John Deere. John Deere es una empresa que es la única en 200 años que sigue siendo la primera en lo que hace desde que empezó y no ha bajado de ser número 1 en lo que hace. ¿Por qué?
porque es una empresa que tiene, la cuarta parte de la gente de la empresa está dedicada al futuro. Yo pensaba que el mundo era así porque fue mi primer trabajo. Entonces yo estaba en la parte que se llamaba de futuro. Me mandaron de México al Model Illinois en Estados Unidos y ya no regresé desde que fui para allá. Y la verdad es que fue fascinante estar en un trabajo que todo el tiempo se llamaba The Future. Van a ver que en este futuro presente ya muy cercano va a haber una posición en las empresas que se va a llamar Chief Future Officer. ¿Por qué? Porque las calamidades van a pasar siempre. Hoy es una calamidad geobiológica, mañana va a ser geofinanciera de nuevo, pasado mañana va a ser geoterrorismo. O sea, va a haber elementos y eventos en la vida que nos van a hacer tener protocolos de emergencia. Y para eso necesitamos gente que se dedique a pensar. Es evidente el día de hoy que aún y cuando las empresas que están vendiendo mucho porque están en los negocios precisamente del paciente en coma, no se dan abasto. Yo tengo meses tratando de cobrar toallitas de alcohol y no hay en ningún lado. Entonces, esas empresas no tienen flexibilidad, tienen una rigidez realmente macabra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que la resiliencia y la redundancia privilegie la eficiencia. Entonces, en inglés decimos trumps efficiency, es decir, necesitamos que nuestros procesos sean resilientes, que en resiliencia del diccionario significa absorber golpes hacia arriba y hacia abajo. Entonces necesitamos ser flexibles. Y para eso necesitamos, sin duda, márgenes más altos, porque entonces no vamos a poder pagar a la gente por pensar. Las empresas de low cost no le pagan a la gente por pensar. El low cost no es otra cosa que hacer barato el pasado. Entendámoslo de una vez, las empresas de low cost hacen barato el pasado. Lo que nosotros necesitamos es prepararnos para el futuro. Y para el futuro necesitamos poder pagar a la gente por pensar. Lo único que nos diferencia de los animales es el pensar. Ustedes ven el cerebro de un animal versus el cerebro de un ser humano, es maravilloso porque en el cerebro de un animal el input y el output están juntos. En el cerebro del humano están lo más separado que se puede en la cavidad cerebral, porque es el prefrontal cortex, que es el output, y el lóbulo occipital, que es el input. ¿Por qué está separado en el cerebro humano? Porque hay que hacer sinapsis, es decir, hay que pensar. Entonces, nosotros lo más importante del ser humano es que tiene que pensar para estar preparado. Y cuando tenemos una empresa low cost, lo menos que hacemos es pensar. Y por lo tanto, ese es un gran error que necesitamos tenerlo bastante claro. Muy bien, entonces, lo que ha pasado desafortunadamente con esta imagen que pueden ver es una imagen del cine, de la película Elysium, y es una imagen demasiado futurista, pero es real el día de hoy, porque cada vez va a haber más separación del país pobre y del país rico, y eso ha generado tristemente una cultura que yo le llamo del sameness, que todas las empresas se parecen una a la otra porque ofrecen básicamente lo mismo. Esta que tiene aquí es la original, ¿verdad? La que hizo Da Vinci. Pero si los pintores tuvieran la misma mentalidad de los gerentes el día de hoy, habría puras Mona Lisas, una más barata que la otra y con unos cuantos cambios. Es lo que pasa el día de hoy. Es patético que tú pones tu smartphone el día de hoy en el escritorio, los ponemos todos juntos, de nosotros, nadie te va a poder decir qué marcas son, porque todos son patéticamente iguales al iPhone. Es una copia del iPhone. Tenemos 13 años con el mismo dominant design que desafortunadamente no funciona, pero obviamente está ahí y lo seguimos usando. Evidentemente, entonces hay tres tipos de empresas, ¿verdad? El Apple de Steve Jobs, que si pudiéramos ponerle un género sería femenino, sin duda. Samsung, que es una empresa que básicamente lo que hace es copiar a los demás. Y Nokia, que no sabe qué hacer. Yo estuve exactamente hace 10 años, 2 meses en Nokia, en el corporativo, en Expo, en 10 minutos de Helsinki, dando una charla precisamente como esta, y empecé diciendo a los finlandeses que su problema era precisamente connecting people, porque ellos pensaban que lo que estaban haciendo era un teléfono. Y lo menos importante de los smartphones es el teléfono. Es lo menos importante. Es tan poco importante el teléfono dentro de un iPhone que ustedes recordarán que en el 2008, un año después de haber lanzado el iPhone, Steve Jobs abrió el iPhone. Estábamos en la crisis, una crisis geofinanciera en 2008. Y fue tan interesante la reacción que tuvo Steve Jobs, fue fascinante, que lo que hizo Steve Jobs fue básicamente le quitó la tapa al iPhone
le sacó todo lo que tenía que ver con teléfono y la volvió a cerrar y le llamó iPod Touch. Ustedes recordarán ese producto, 2008 iPod Touch. 2008 fue el récord histórico de ventas de Apple. Porque sabía que una opción a la compra del iPhone. El iPhone era un teléfono que tenía que ser pagado de la mayoría por el carrier. Ustedes recordarán esa fecha del 2008. Y por lo tanto, Steve Jobs dijo, si le saco el teléfono, lo puedo vender solamente como un iPod. Y le llamó Touch. Era idéntico porque no quería pasar más tiempo en hacer esta estrategia. Y lo que hizo fue el primer app de Skype, lo puso en el iPod Touch y con la comunicación inalámbrica podrías hablar por teléfono sin un teléfono en tu iPod Touch. Esa fue la reacción estratégica de Steve Jobs a este fenómeno y fue realmente maravilloso, fue realmente impresionante. Y es evidente que el teléfono menos importante. Yo lo que trataba de comunicarles a la gente de Nokia era que lo que tenían que hacer era plataformas para lo que está el valor de apps en tu plataforma, pero no era para tener un teléfono. Entonces, y por eso Steve Jobs en la película que ustedes seguramente la han visto, la recuerdan, él dice, I'm an orchestra conductor, soy un director de orquesta. Porque lo que es el iPhone no es otra cosa que una plataforma que orquesta el valor de muchas compañías en apps. Entonces, nosotros tenemos que lograr que todas las empresas orquesten el valor en la plataforma que nosotros tenemos. Y no solamente es Apple. La empresa de materiales de construcción más grande del mundo es una empresa latinoamericana, Cemex, y esta empresa orquesta el valor de la red de materiales de construcción de tiendas más grande del mundo y ninguna es de Cemex. Cemex orquesta las tiendas de materiales de construcción porque quiere ofrecer ya no un producto cemento que solamente representa 5 centavos de cada dólar, sino que los 95 centavos los orquesta en materiales de construcción y ofrece una solución de vivienda. A eso me refiero hace rato cuando dije que hay que transmitir historias, no vender productos. Entonces, Cemex soluciona viviendas. Hoy Cemex ha evolucionado más. Y esto fue a raíz de una anécdota bastante interesante. Esta anécdota fue debida a que uno de los vicepresidentes de Cemex, Luis Hernández, tipo muy brillante, un día llevó a su chofer a su casa un sábado y cuando llega a la casa el chofer se da cuenta que su casa es una casa sin pintar, sin ninguna área verde alrededor, lejos de cualquier centro urbano. Su chofer vivía ahí, en una casa realmente de ingreso económico bastante bajo. Y Luis se da cuenta ese día que Cemex había ganado dinero con esa casa. Entonces Luis decide ese día, es el segundo de Cemex más importante el día de hoy, y decide que Cemex ya no debe solucionar vivienda. Cemex ahora diseña ciudades. O sea, es mucho más emocional diseñar una ciudad que vender cemento. Entonces hoy Cemex asesora a alcaldes en todo el planeta para diseñar ciudades. Y eso lo hace porque sabe que vender productos, 5 centavos de cada dólar, no es negocio. Lo que hay que hacer es transmitir historias. Entonces me fui a Cemex como un ejemplo de extremo de un proceso muy sencillo versus un teléfono inteligente como lo es el de Apple. Pero nada más para mostrarles que hay toda una matiz, toda una gama impresionante de poder orquestar valor de otros en mis plataformas. Ok, ahora vamos a entrar al segundo punto. La segunda línea estratégica también es una crítica muy fuerte a otro economista del siglo XVIII, que todo el mundo lo sigue venerando. Y yo, de alguna manera, lo he estudiado a nivel personal porque el tipo no fue economista. La gente ni siquiera sabe que Adam Smith no fue economista. Adam Smith era un moralista de la Universidad de Glasgow. Y Adam Smith escribió un libro maravilloso que la gente no entiende porque la gente piensa que se llama La riqueza de las naciones. No se llama así. El título del libro de Adam Smith se llama An Inquiry into the Nature of the Creation of the Wealth of Nations. Es un título muy largo, los títulos moralistas son muy largos. Y él encontró, y con mucha tristeza, que la única manera que las naciones pudieran ser ricas era que aceptaran que eran egoístas los seres humanos. Y él, en su idea de que maximizar la ganancia pudiera, de alguna manera, hacer que la competitividad de las diversas empresas pudiera generar un valor que sí es cierto, no se dio cuenta que, obviamente no sabía, 2 siglos más tarde, Walras y Pareto encuentran que cuando maximizamos ganancias, muchos pierden. Y por eso la teoría de juegos fue el premio Nobel de Economía. Es interesantísimo cómo el premio Nobel de Economía a John Nash, si ustedes leen en la Academia Sueca de los premios, dice Non-Cooperative Games. Es interesantísimo porque John Nash habla de los juegos no cooperativos, porque dice, la gente es egoísta por naturaleza. Como le dijo Adam Smith,
200 años antes, pero la única manera de generar riqueza es admitir que el ser humano es egoísta. Entonces, en lugar de llevarlo a una idea altruista, que eso es algo totalmente teórico y no existe, si no la Madre Teresa no sería tan famosa, más bien es llevarlo a una filosofía alocéntrica. En mis artículos le llamo esta palabra alocéntrica, porque alos, del griego, significa otros, y es cómo hacer que el valor de mi producto, como es el iPhone, sea una orquestación de valor de muchos otros. Estas empresas que ven ustedes en el slide son 4 empresas, no solamente son unicornios, sino que son empresas que no tienen activos. Lo que tienen es ideas, tienen algoritmos. Y orquestan el valor de otros en sus plataformas. Es lo que yo llamo las empresas 2.0. Bueno, las empresas del día de hoy, y más en esta consistencia del virus, tienen que ser todas empresas 2.0. Porque tenemos que empezar a entender que tenemos que trabajar juntos, pero no con una filosofía altruista, porque eso no existe. El altruismo es fascinante, pero como dice la Biblia, es un remanente, es decir, muy poca gente existe con esa filosofía altruista. La mayoría de los seres humanos, tristemente, su filosofía es egoísta y por lo tanto tenemos que poner un sistema alocéntrico. Es decir, Steve Jobs no está haciendo millonario a Skype con su app, o a WhatsApp, o a Viber, a todos los demás ejemplos de compañías que surgieron precisamente por esa idea de Steve Jobs de poner el Skype como una app. Porque acuérdense, en 2008 no existía ni WhatsApp, ni Viber. WhatsApp, como decía hace rato nuestro rector, decía que en los tiempos de crisis se generan los ceros, exactamente. En los tiempos de crisis fue cuando se generó Spotify, WhatsApp, Uber, todas las demás empresas que eran precisamente en las crisis, porque ahí es donde surgen los héroes o los guerreros protagonistas de ese éxito que ellos no lo vieron como crisis. Entonces, es muy interesante esto porque cuando nosotros nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es orquestar el valor de otros en nuestras plataformas, se puede hacer absolutamente en cualquier empresa. Entonces, y esta filosofía de orquestación es un artículo que escribí en 2006, ya hace 14 años, para la revista de Harvard, y también fue el artículo más recomendado de Harvard en ese año, y luego lo escribí en el 2010 para el London Business School también, que es el que vemos ahorita ahí en la plataforma, y es un artículo que el mismo Steve Jobs menciona en su película, porque él se convirtió en un director de orquesta, entonces evidentemente él se dio cuenta que la filosofía era de orquestar. Es interesantísimo cómo en la película la pueden ver, él dice, I'm an orchestra conductor, no manager. Y eso es precisamente parte de la filosofía importante inclusive, déjame poner unos segundos para que vean cómo en la misma, vamos a ver en estos segundos de video, vamos a ver lo que It's time for the lowest prices of the season on the Sleep Number 360 smartphone. Can it help keeping you asleep? Absolutely. It senses your movements and automatically adjusts. Y ahora vamos a ver lo que dice Steve Jobs. You give them to me? You're gonna have a stroke, little buddy. What did you do? What did you do? Why has Lisa not heard of me? Man, how many 4th graders have heard of you? You can't write code. You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen from Xerox PARC. Jeff Raskin was the leader of the Mac team before you threw him off his own project. Everything, someone else designed the box. So how come 10 times in a day, I read Steve Jobs as a genius? What do you do? I play the orchestra. And you're a good musician. You sit right there. You're the best in your row. Esa es exactamente la idea. Esa es la película de Steve Jobs. Seguramente todo el mundo la recuerda. Y en esta película precisamente vemos muy claramente cómo Steve Jobs dice, "And play the orchestra". Y es precisamente la idea, que los negocios tienen que hoy orquestar. Miren, en esta crisis es todavía más importante orquestar a los demás. Miren, esta crisis hay algo que también que yo quisiera traer a la colación y es un concepto japonés. Y tuve la oportunidad de estudiar en Japón durante un buen tiempo y la verdad es que es fascinante la cultura japonesa. Y los japoneses tienen un concepto fascinante que se llama keiretsu. Y es muy importante el día de hoy porque, miren, cuando empieza esta crisis, las empresas que primero se mueren son las pequeñas y medianas, que son las que dan más trabajo en todo el planeta. Y se mueren las empresas pequeñas y medianas, ¿saben por qué? Pues porque no tienen, desafortunadamente, preparación para el futuro.
Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, los japoneses tienen un concepto que se llama Keiretsu. El grupo Toyota es un grupo precisamente que no solamente pertenece, el grupo, no solamente es Toyota, sino que todas las empresas de las que el grupo Toyota sirve de umbrella. Entonces, es un paraguas para las empresas pequeñas y medianas. Hoy nosotros tenemos que definir, inclusive con políticas públicas, si ustedes están interesados en estudiar algo más, y no sé cuánta gente esté en la conferencia, pero si hay gente joven que quiere saber qué estudiar, políticas públicas va a ser un área muy importante porque las nuevas reglas del juego se van a tener que anotar y va a tener que precisamente ser por esa gente que va a plantear las nuevas reglas del juego. Y en unas nuevas reglas del juego tenemos que aprender que las empresas pequeñas y medianas tienen que ser de una manera como satélites alrededor de los pequeños soles que son las grandes empresas y que sean un grupo, un ecosistema, pero que esté regulado para que no se mueran. Las empresas japonesas pequeñas y medianas, si ven los números, no se mueren. ¿Por qué? Porque siempre están en los queretsus. El queretsu es un concepto que nace en el siglo XI con los señores feudales, con los shogunes en Japón, y era para proteger de los bárbaros. Duró 7 siglos. Entonces, es sumamente interesante ver cómo podemos tener un concepto de orquestar las empresas pequeñas y medianas en nuestras plataformas. Y Alejandro, permítame que te haga un pequeño paréntesis dentro de esto. Muy interesantes todos los conceptos que estamos viendo, pero te quiero hacer un contraste. ¿Cómo enfocarse en un futuro en un país tercermundista como acá, como es Bolivia, donde de repente mucha gente todavía no tiene el acceso a la información? Y hoy por hoy no podemos hablar de repente de empresas que puedan ser paraguas de otras pequeñitas, porque la realidad nuestra es de repente muy distinta a la de otros países como Estados Unidos y Japón, ¿no? Pero todo tiene que ver con proporción, Giovanni. Es decir, yo no estoy hablando de que en Bolivia tengas los Googles y los Apple, no, pero en Bolivia tienes empresas grandes o grandes para Bolivia, medianas posiblemente para el mundo, pero son grandes para Bolivia. Y son empresas que utilizan cadenas de valor de muchas otras empresas pequeñas. Y esos podrían ser umbrellas también de esos. Y podrían coexistir juntas. Es decir, el tamaño no es una limitación. Tú sabes que Singapur, y déjame traer a Singapur a colación, porque Singapur hace 60, 70 años prácticamente no existía. Bolivia tiene mucho más años que Singapur. Entonces, no se trata del tamaño. Se trata de la decisión de 3 elementos: políticas públicas, política industrial y política de empresa. Entonces, podemos empezar en nuestro tamaño. Es que siempre, yo siento desafortunadamente, tú sabes, yo soy latinoamericano igual que tú. Tengo en Estados Unidos viviendo ya más del tiempo que ya no vivo en Estados Unidos que en América Latina. Es cierto eso. Pero por eso me he dado cuenta que problema que tenemos es el tema del mindset. Y decimos, no, es que aquellos pueden, nosotros no. Claro que podemos. O sea, tenemos empresas, son líderes mundiales que han nacido en América Latina. Entonces, yo no creo que el tamaño sea la limitante. Te vuelvo a poner el ejemplo de Singapur. O sea, no es el tamaño la diferencia. Es más bien el mindset, es la manera de pensar. Entonces, en esta orquestación de National Champions, hay empresas en Cochabamba y yo conozco a varias empresas. Por ejemplo, me acuerdo de Jugos del Valle, que imagino que está todavía ahí. Me acuerdo de la cervecería Taquiña, que seguramente está ahí. Me acuerdo de la cementera, era Cobose, creo, ¿se llama así? Sí, la cementera. Sí, y bueno, varios alumnos míos están ahí. Entonces, hicimos proyectos con ellos interesantes, independientemente del tamaño. Entonces, o sea, yo no creo que la limitante, no es que no lo crea, estoy seguro que la limitante no es el tamaño, es el mindset. Y la idea de dar más valor es algo que se puede hacer en un país pequeño o en un país grande. Pues yo creo que eso es... déjame, si quieres, nada más pasar al siguiente punto, Giovanni, que es ya, y con eso cierro, y si quieres ya empezamos a venir a las preguntas y respuestas. Y en ese es el tercer punto. Este tercer punto, y es unos segundos de video nada más, realmente una entrevista muy interesante de 1995, quisiera anotar el año. En 1995 estaba entrevistando a Steve Jobs. Si tú ese por favor en el 95, por favor traten de pensar qué estaban haciendo en el 95, para que se entienda un poco el contexto cultural e histórico de ese momento. Giovanni, tú no habías nacido todavía en el 95 posiblemente, ¿verdad? No sé. No, yo soy del 74, o sea que dale, ¿no? ¿Ya habías nacido? ¿Tú te No, acuerdas? oye, no.
Querido, tampoco pues, no lo alabes tanto. Es que Alejandro. las cámaras como que engañan, ¿verdad? Se ve muy joven, yo pensé que era millennial, pero bueno. Sí, se conserva. Tienes unos 20 años, Giovanni. Bueno, muy bien. Entonces, ¿tú tienes una PC en el 95, Giovanni, te acuerdas? El 95, bueno, no, creo que no, todavía no la tenía. Bueno, en esta entrevista, Steve Jobs está hablando de la post-PC era, imagínate, la era post-PC y todavía no se iba la PC, imagínate. Y estaba diciendo que la era post-PC iba a ser un aparato que lo ibas a llevar en tu mano, en una sola mano, así lo puso él, y ese aparato dice, todo lo que compras hoy por catálogos, como el catálogo de Sears, lo vas a comprar por internet. En el 95 no había todavía, imagínate, exactamente, está hablando de eso exactamente, Giovanni. En el 95 no había Wi-Fi. Y él estaba diciendo, es más, ni siquiera sabíamos si iba a haber, todo eran cables. Pero el tipo se aventura a decir, y como bien lo pusiste ahorita en la imagen, estaba hablando del iPhone. Yo quisiera que ahorita que vean la respuesta de Steve Jobs, piensen en el iPhone y se van a sorprender. Esto es del 95, 12 años antes de lanzar el iPhone. En el 95, Steve Jobs no tenía trabajo. Esta entrevista no se transmitió nunca. Pero cuando muere en 2011 Steve Jobs, CBS busca los anales de su historia y encuentra una entrevista precisamente a Steve Jobs, CBS, 1995. La ven y la transmiten prime time todos los días en la semana de la muerte de Steve Jobs. Porque el tipo hablaba del futuro y nunca lo vieron. Y le pregunta, y lo siguiente es más impresionante porque dice, es más, todo lo que hagas va a girar alrededor de lo que tienes en ese aparato. ¿Qué es la vida del día de hoy? Todo el mundo giramos alrededor de un iPhone, ¿no? De un smartphone. Fíjense, le pregunta al entrevistador y dice, ¿y cómo sabes que vas en la dirección adecuada? Fíjense la respuesta de Steve Jobs. You know, ultimately it comes down to taste. It comes down to taste. It comes down to trying to expose yourself to the best things that humans have done, and then try to bring those things in to what you're doing. Qué interesante, ¿no? Tiene que ver con el gusto, el taste. Fíjense cómo dice, es exponerte a lo mejor de los seres humanos, lo que hacen, y traerlo todo lo que tú ofreces. Está hablando de la orquestación de los apps. Pero está hablando del gusto. Entonces, cuando yo oí la palabra gusto, dije, a ver, ¿qué tiene que ver la estrategia con gusto, con taste? ¿A qué se refiere Steve Jobs con taste? Y entonces encontré otra, esta investigación de Steve Jobs la hice porque hace unos 7 años me invitaron a una conferencia. Estaba en Stanford en una conferencia y a la mi conferencia se me acercó una exalumna mía de UCLA. Me dice, oiga, profesor, su clase en UCLA fue mi favorita, pero ahorita estaba hablando usted más de Tim Cook. Ya Tim Cook todo el mundo lo adora. Era cuando acaba de morir Steve Jobs. Entonces, ¿por qué no te invito a que vengas a una conferencia y te pongo gente enfrente a la gente del Silicon Valley, de Apple, de todo el mundo para que les digan lo que piensan de Tim Cook? Me asusté, pero fui. Y hoy sigue siendo la entrevista más vista de la Universidad de San Francisco School of Management todavía. Está todavía en YouTube. Pero lo que hablaba básicamente, eso fue hace 7 años. Y si esa entrevista la ven, lo que está pasando el día de hoy lo van a poder ver, que es cosas. Ahora, ¿por qué? Porque Steve Jobs tiene una filosofía muy diferente a Tim Cook. Ahora, en esa entrevista que vamos a hacer ahorita, ya con esto casi vamos a cerrar, es la entrevista que le hacen a Bill Gates. Y a Bill Gates le preguntan, si usted pudiera escoger una característica de Steve Jobs, para usted, ¿cuál escogería? ¿Qué escogería de Steve Jobs? Well, I'd give a lot to have Steve's taste. He has natural, not a joke at all. I think in terms of intuitive taste, both for people and products. You know, we sat in Mac product reviews where there were questions about software choices, how things would be done, that I viewed as an engineering question, you know, and you know, that's just how my mind works. And I'd see Steve make the decision based on a sense of people and product that, you know, it's even hard for me to explain. The way he does things, it's just different. And, you know, I think it's magical. Bueno, aquí nada más ya para cerrar con este último concepto, Giovanni, Sergio, este concepto es muy interesante porque está hablando de que Bill Gates captó esta entrevista del 1995, nunca la había visto Bill Gates. Pero él estuvo muy cerca de Steve Jobs durante toda su vida. Identificó que Steve Jobs era buenísimo
para lo que era el taste. Y el taste precisamente se refiere a esa habilidad de emoción. Pero cuando algo te gusta, es algo que te emociona. Ahora, antropológicamente hay un efecto en el gusto, porque lo que te gusta te genera una dopamina que se llama oxitocina, que te produce placer y te relaja. Y en cambio, cuando tú estás en un modo de sobrevivencia, pensando que alguien va a vender más barato que tú, porque estás en low cost style, entras en un modo de sobrevivencia y eso altera los niveles de serotonina, que eventualmente caen en ansiedad y en depresión. O sea, hay una función antropológica del taste versus el low cost. Y evidentemente lo que hace Steve Jobs es preocuparse de tocar el corazón. O sea, nosotros tenemos en las empresas que bajar la decisión del cerebro al corazón. Porque el cerebro vas a querer pagar menos, pero cuando estás en el corazón, la gente está dispuesta a pagar más. Entonces, el gusto está directamente relacionado con el valor del producto. O sea, se trata de emocionar. Y la palabra precisamente gusto, si yo tratara de encontrar una palabra de management asociada con taste, con algo que me gusta, algo que me sorprende, llegaríamos a la palabra innovación. Porque la innovación es una sorpresa agradable. Entonces, cuando tú tienes algo innovador que te sorprende agradablemente, evidentemente estás dispuesto a pagar un precio mayor por el valor que está recibiendo. Nosotros vemos que todo lo que hacía Steve Jobs tenía que ver con una filosofía de innovación, y la filosofía de innovación tiene que ver con una cuestión antropológica también que tiene que ver con el regalo. Si ustedes se dan cuenta, hasta la caja donde está el iPhone o los productos de Apple, siempre es como un regalo. Porque lo que trataba de hacer Steve Jobs en toda su filosofía era que la gente estuviera recibiendo un regalo emocional, no una función de un producto. Entonces, resumiendo, son 3 elementos, y yo quisiera ya cerrarlo aquí para pasar a preguntas, ¿se les parece bien? Y hacerlo más interactivo. Son 3 elementos. 1, el valor mayor del segmento, que me va a permitir tener márgenes más altos. Que no nos dé pena decir, por ejemplo, el turrón más caro del mundo, así se anuncia un turrón en España, el turrón más caro del mundo. Que no nos dé vergüenza decir eso. Porque el que tiene mayor valor tiene la posibilidad de venderlo más caro. Y por lo tanto, de tener más margen, ¿para qué? Para pagar a la gente por pensar. Y tener departamentos enteros con el Chief Future Officer. Y no estar ahorita que nos tomaron con los dedos en la puerta, de que tenemos procesos sumamente rígidos. Cuando la gente tiene en las empresas los procesos exactos para hacer un producto o un servicio, es porque ya no tiene tiempo para pensar. Porque vuelvo a repetir, el low cost es hacer barato el pasado. El low cost no tiene nada que ver con el futuro. Segundo, tenemos que ver cómo convertirnos en plataforma de negocio de otros para poder tener una coexistencia de ganar-ganar. Steve Jobs ha logrado ser la compañía, fíjense lo que voy a decir, es muy agresivo, es la compañía que orquesta el valor de más empresas en su plataforma. Y esto es impresionante. Y no se trata de alianzas estratégicas, no. Solamente son memorandums of understanding. Porque si no, no te alcanzarán los abogados para tener problemas legales. O sea, la idea es que el memorandum of understanding son los acuerdos de compañías para que trabajen en tu plataforma. Y el tercer elemento es cómo poder convertir lo que yo vendo como un producto en una historia emocional. Si quieren, lo cerramos acá para poder ya hacerlo más interactivo. Oye, de verdad, muchas gracias, Alejandro. Qué bárbaro toda esta información que nos has dado. De verdad, a mucha gente le has despertado esta oxitocina que decías, y ya la gente está emocionada seguramente, va a querer aplicar estos 3 elementos que tú has hecho mención. Sí, considerando mucho lo que tú decías, es que acá en Bolivia tenemos un mindset de repente que está muy, muy apagado. No nos creemos muchas veces ser capaces de, y creo que eso es lo que le falta acá al boliviano. Hay empresas geniales, como tú has mencionado algunas ya de ellas que has conocido, pero en muchas otras chiquitas, y por eso se demuestra también el índice de mortalidad de empresas que tenemos acá en nuestro país, que bordea alrededor del 90%. Entonces, eso sí, necesitamos mucho esa emoción para poder salir a hacer algo que nos gusta y de lo cual vamos a diferenciarnos. Sergio, no sé si tienes alguna pregunta, si no pasamos con Adriana, que también ya debe estar con las preguntas de toda la gente que está en la red. No, lo que vamos a hacer ahora es que, bueno, primero, gracias Alejandro por una muy interesante explicación. Hay varias personas que han escrito y demás. Y bueno, tienes hasta incluso a Víctor Hugo, dice que fue tu alumno.
Víctor Hugo Montalvo, ¿no? Claro, Un gusto por supuesto. verte, ¿no? Entonces, bueno, genial. Y bueno, ya tenemos ahí gente que está full pilas, preguntando varias cosas. Y sobre todo me gustaría abrir al auditorio. Si hay algún comentario o algo, alguna pregunta de la gente, por favor, levantando la mano para que podamos ahí interactuar con Alejandro. Y vamos viendo sobre ese low cost, sobre esas estrategias, que realmente, Ale, en este mundo, en esta pandemia, situación y crisis, la verdad es que hay que ser muy creativos, hay que reinventarnos, ¿no? El mundo es cada vez más digital. Me gustó mucho tu entrevista en CNN con Serbia cuando estabas justamente hablando de esto, del low cost, y cómo podríamos ir nosotros generando este tipo de interacciones, ¿no? Entonces, bueno, también quiero comentarte de que ya tenemos presente aquí, tenemos presentes a varios amigos, ya ha entrado la gente de Barcelona, a ver si podemos estar ahí viéndolo a Juan Alberto Casas, a Josep Piqué, y muy dinámicos con, no sé si conoces la Salle Barcelona, muy claro. Muy bien. Y ahí tenemos y para que vayamos interactuando algunas personas. Bienvenida Gaby, ¿quieres comentarle algo a José, ahí Alejandro? No sé si la conoces, a Gaby Andrea Vallá. Me suena muchísimo el nombre. Ahorita que la vea la voy a reconocer. ¿Cómo estás, Ale? Un gusto verte a través de las cámaras. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo te va? Muchas gracias por todo el conocimiento que nos estás transmitiendo en esta tarde. Al contrario, gracias a ti. No sabes qué eres esa Gaby. Qué alegría verte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a seguir interactuando en el transcurso del evento. Por supuesto, encantadísimo, Gaby. Gracias. Bueno, entonces sí, yo tengo algunas cosas de aquí que han ido interactuando. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Miami? ¿No? Es una de las preguntas. ¿Qué está pasando en Miami? ¿Cómo ves las empresas reaccionando a este escenario? Por cierto, quiero comentarte, y después de que respondas esto, quiero dar también la bienvenida a la gente de Comteco, a Carlos que estaba con nosotros. Quiero que vayamos motivando el tema. Tú sabes que estamos en una campaña, y a todos nuestros amigos que nos están viendo, mira, estamos en algo, como tú decías, hay que ser súper interactivos, y estamos por Zoom, a través de la UPB, estamos con los canales nuestros en Facebook, ¿no? Desde el empresariado también, ahí la Federación de Empresarios siempre apoyando. Tenemos a la gente aquí de las cámaras, Cámara de Industria, de Comercio, el ecosistema en pleno, hay gente de Santa Cruz, vamos saludando, hay gente de Santa Cruz, ahí está Karen del Genera Center, ya lo vemos a Josep también aquí con nosotros, ahí está Carlos. Entonces eso quería ver contigo, la interacción que... Y estamos saliendo en cable, Alejandro, estamos saliendo por el canal de Comteco, el canal corporativo, y obviamente nos hemos enlazado y estamos apoyando la campaña de ATV, y ya estamos ahí vinculados con la gente, estamos saliendo en todas las redes de ATV y demás a nivel nacional. Así que es muy importante que vayas dando esos consejos. Carlos, ¿querías tú darle también algún saludo y motivar a la gente que vaya apoyando a nuestros médicos? Claro que sí, Sergio. Alejandro, agradecido. Ha sido una sesión muy buena. Te comento que acá estamos unidos por Cochabamba, las principales instituciones, empresas de nuestra ciudad, en una campaña que se viene después de este segundo foro internacional, que en apoyo a nuestra primera línea de médicos, enfermeras, administrativos, y lo que hacemos es pedirle a la gente que haga sus donaciones a través de las líneas Fijacón de Comteco, 433-3005, 433-3010, 433-3020, con montos de 5, 10, 20 bolivianos, que van a ser de mucha ayuda para esta campaña que está siendo incentivada por nuestros empresarios, Cámara de Industria, Cámara de Comercio, la Federación de Entidades Privadas de Cochabamba, y todos unidos apoyando esta noble campaña. Excelente, Carlos. Encantado de escucharte. Muchísimas gracias. Y los felicito. Fíjate, esta iniciativa, Carlos, Sergio, es exactamente una reacción de héroes de haciendo cosas diferentes dentro de esta coincidencia con el virus, ¿no? Sin el virus, posiblemente ustedes no hubieran lanzado esto. Entonces, evidentemente, ustedes decidieron ser... Hay tres tipos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que ven que las cosas pasen, los que no saben ni qué está pasando, ¿no? Entonces, ustedes son de los que hacen que las cosas pasen, y eso es una maravilla. Los felicito por la iniciativa.
No, muchas gracias, muchas gracias. Y realmente hoy día es un día especial para nosotros, es una jornada, ¿no? Con estos dos eventos de gran nivel para Cochabamba. Quiero también, ahí se ha unido con nosotros Ramón Daza, presidente de la Cámara de Industria. Y Ramón, si nos puedes comentar, por favor, cómo se viene la tarde. Muchas gracias, Alejandro. Qué gusto conocerte. Para mí es un honor, de verdad. Y definitivamente, pues, tu estilo disruptivo de mostrar las mejores formas de hacer negocios y entender que muchas veces las crisis son oportunidades para poder desarrollar nuevas formas, como tú dices. Y definitivamente el tema de hacer, como tú comentas. A los líderes nos miden por lo que conseguimos y por hacer, ¿no es cierto? Yo quiero agradecer definitivamente esta unión entre lo que es la Universidad Privada Boliviana, Comteco, que es muy cochabambina, ¿no es cierto? Y las instituciones. La Cámara de Comercio, a cargo de nuestro amigo Juan Carlos Vizcarra, que a continuación también le voy a dar la palabra. Nuestra Federación de Empresarios Privados, con sus 14 sectores. Definitivamente toda Cochabamba unida con un solo propósito. Defender y ayudar a nuestra primera línea, que son nuestros médicos, nuestras licenciadas en enfermería y obviamente todo el personal médico que nos está ayudando. Con orgullo, quiero decirles que el día jueves ya hemos entregado un poco más de 25,000 EPPs para 3 hospitales Centinela en Cochabamba. Y hoy estoy seguro, con mucho optimismo y con mucha seguridad, que vamos a llegar a la meta, y esta es de conseguir 12,000 EPPs más. Entonces, Alejandro, te agradezco mucho por tu apoyo. Te has ganado todo el cariño de Cochabamba. Gracias. No, gracias a ti, igualmente. Mucho cariño. Queridos amigos, ahora sí tengo que, Ale, quiero darte tiempo para que tú vayas a un cierre, vayas a tus preguntas. Tengo varias. Lo que queremos decirle es que estamos también en línea en Facebook. Vamos a dejar también un enlace con las preguntas para que vayan respondiendo a todas. Estamos con un tiempos de infarto y nuestro querido amigo Joseph Piqué ya está aquí presente también para continuar con la presentación. Querido Alejandro, por favor. Y además le voy a dar, terminando tú, le voy a dar la palabra, estaba levantando la mano nuestro vicerrector de Internacionalización y Desarrollo, Agustín Iturrich. Por favor, querido Alejandro, tu cierre. Muy bien. Bueno, el cierre básicamente es parte lo comentó tanto Ramón, Carlos y también Giovanni y tú mismo, de esta iniciativa, por ejemplo, que ustedes están haciendo, evidentemente surgió como una iniciativa heroica en de la existencia del virus, y yo creo que es el tratar de ser de las personas que hacen que las cosas pasen. Es decir, ahorita nosotros tenemos una economía inducida a coma, y es una economía que tiene evidentemente dos segmentos que están funcionando muy bien, que es el de la comida y el de la higiene, y aparte todos son staples, todo lo que es la logística. Entonces, empresas de logística, empresas de comida, empresas de médica están trabajando muchísimo, y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de identificar en cada empresa que existe, que no está en esos tres sectores, de qué manera directa o indirecta podemos venderles a esos, tratando de reinventar cosas para poder apuntarle de los procesos de fabricación o procesos de servicio a esos segmentos que están creciendo muchísimo. Entonces, yo a esta etapa, Sergio, yo la divido en tres. La etapa de la abnormal, que ya las pasamos prácticamente en todos los países, que es el lockdown, que es cuando está el fuego y hay que apagarlo, y es tratar de que los puestos de trabajo no son relevantes, sino las tareas que hay que hacer para la crisis. La primera etapa le llamo abnormal. La segunda etapa le llamo el transient normal, que es esa etapa en la que tenemos que identificar los segmentos de mercado a los que podemos apuntar, que están ahorita booming, porque esos segmentos de mercado, un paciente que está en coma requiere todavía esos segmentos de mercado. Identificar productos, cómo los reinventamos proposición de valor de los productos, y podemos tratar de apuntar. Y el New Normal, que es lo que quise dedicarle más tiempo en la presentación, son los tres direccionamientos estratégicos que estoy convencido que van a ser los más importantes para este futuro. Y vuelvo a decir, tengo años hablando del resto de top, tengo años hablando de dar más valor, pero ahora es más importante que nunca, porque la única manera de tener empresas que tengan gente para pensar y pagar por pensar es que tengamos más valor en lo que hacemos, y por lo tanto tengamos más márgenes, y no nos dé vergüenza decir que estamos más márgenes. ¿Por qué? Porque necesitamos tener partes de futuro en la organización. El segundo elemento importantísimo también es tratar de ver siempre como una orquesta. Es decir,
no se trata de mejorar tus debilidades, se trata de fortalecer tus fuerzas y orquestar tus debilidades. Yo sé que es una cosa que es totalmente contraria al día de hoy. La gente trata de mejorar debilidades que tiene. Eso no funciona. Lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer tu fuerza y orquestar las debilidades. ¿Qué significa orquestar las debilidades? Invitar a otras empresas a trabajar contigo en tu plataforma. Y vamos a una coexistencia. Cada persona tiene dones diferentes. Cada ciudad tiene dones diferentes. Cada empresa tiene dones diferentes. Pero orquesten las otras. Steve Jobs nunca pretendió tratar de tener todos los apps. Él solamente se preocupaba de la interfaz, se preocupaba de tener miniatura, de hacerlo fácil y de tener un diseño muy atractivo para que tuviera un gusto relacionado con eso. Solamente las 3 cosas que hacía él. Todo lo demás lo orquestaba. Y el tercer punto es cómo podemos realmente identificar las historias detrás de lo que vendemos. Ahorita estoy asesorando a varias empresas a nivel mundial. Una de ellas es Bacardi. Ustedes conocen Bacardi de bebidas. Y redefinimos lo que yo le llamo el White Rabbit. Para mí el White Rabbit es esa cuestión de Alice in the Wonderland. El White Rabbit de Bacardi no es vender licor, es momentos donde la gente interacciona sin necesidad de estar alcoholizada, pero interacciona. Y estamos ahorita haciendo 200 historias, tienen 200 marcas la Bacardi. Estamos ahorita escribiendo 200 historias. Entonces es importante que cada empresa tiene que encontrar su historia, la historia para contar. Entonces, esos 3 elementos, con eso quisiera cerrar, si te parece bien, es que creo que son los elementos que tienen que estar presentes en este New Normal. Ahora sí, adelante, rector. Muchas gracias, Alejandro. Soy Agustín Iturricha. Sé que has estado por Bolivia y espero que en tu agenda, una vez pasado esta pandemia, consideres volver a visitarnos. Hay mucha gente que te estima. Y tengo una pregunta que complementaria a lo que ya has mencionado y te felicito por toda tu participación, que fue muy interesante. ¿Cómo percibes en ese futuro la integración entre países sudamericanos? ¿Se puede pensar en un bloque regional? Creo que es muy importante lo que has mencionado de encontrar ese taste, pero también creo que hay que tener una mirada a la región. ¿Tú percibes de que en cuántos años más o menos va a haber un mercado común en Sudamérica a nivel de países o todavía está muy lejana esta opción, Alejandro? A mí me encanta lo que dices porque desafortunadamente uno es a lo mismo. Hay una percepción muy antigua y anquilosada de lo que es la integración de países. Uno de mis grandes amigos y coautores es el profesor Pankaj Kemawar, seguramente lo reconocen ustedes, su profesor que fue 28 años profesor de Harvard y ahora está en el IES en Barcelona precisamente. Y Pankaj escribió un artículo muy referencial en el 2001 que hablaba, decía que pues cuáles las variables que hacen que la interacción entre los países sea más fácil. Y fíjate lo interesante de esto, porque esto, en su investigación él encuentra que la principal variable es el que compartan una historia de colonia colonizador. Esa es la principal variable del planeta. Imagínate qué interesante. Nosotros compartimos eso en América Latina, entre España y entre todos los países de América Latina. Y segundo, el idioma. O sea, los 2 elementos más fundamentales para poder tener interacción entre países, nosotros los tenemos en América Latina. A mí se me ha hecho siempre muy triste y muy tonto el que no lo hagamos. Y creo que nosotros tenemos, inclusive desde Miami, una cosa que estamos poniendo en la Universidad de Miami, y yo estoy trabajando fuertemente en eso, es integración hemisférica. Entonces estamos integrados con varias universidades de la región porque necesitamos iniciativas hemisféricas. Y una parte interesantísima, y coincido completamente contigo, es precisamente en ese de fortalecer las fuerzas y orquestar debilidades. Es decir, ¿cómo podemos tener empresas completamente latinoamericanas, no mexicanas, no bolivianas, sino latinoamericanas, que se creen como lo hizo Europa? Europa, por ejemplo, Airbus, una de las empresas más importantes de aviación, es una empresa completamente de integración europea. ¿Por qué no podemos tener eso en América Latina? Entonces ya no importaría el que seamos pequeños en Bolivia como país, porque estamos hablando de un supraconcepto. Entonces yo creo por eso necesitamos nuevas políticas públicas, nuevas políticas industriales, pero por región, no solamente por país, sino por región, para poder tener una integración más clara. Ahora, por ejemplo, la semana que viene, si Dios quiere, que se pueda viajar, porque Europa está complicado, no quieren que viajemos los americanos por el virus, pero tengo precisamente una ponencia que presentar en Europa, que es
cómo podemos tener una Europa mucho más fuerte. Y parte de la idea es precisamente esa, la integración. Estamos, por ejemplo, apostando desde el País Vasco, por ejemplo, en España, de cómo tener una coexistencia, fíjate cómo menciona, con Israel, para que el sistema de innovación de Israel, que es el mejor del mundo el día de hoy, coexista con el sistema industrial que tiene el País Vasco. O sea, estamos hablando de que la hegemonía europea pasa por integración. En Latinoamérica tenemos que seguir el mismo camino, así que coincido completamente contigo, completamente a favor de hacer eso. Bueno, muchas gracias nuevamente, Alejandro, de verdad, un placer haberte tenido acá como panelista.